Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro video, otra charla, otra clase, podríamos decir, acerca de esta nueva entrega que es Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo. Venimos dando estos 4 aspectos fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo salva, ya subimos un video, Jesucristo libera. Ahora vamos a estar viendo Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo y seguramente con la ayuda de Dios vamos a estar la semana que viene dando Jesucristo viene pronto. Así que, bueno, la expectativa que tenemos es que a través de estas charlas, de estas clases, con estos temas que son fundamentales, a pedido de algunos hermanos de la iglesia, vos puedas sacarle provecho, escuchar, ir evaluando y de pronto examinando estos aspectos que son los fundamentales dentro de lo que es el Evangelio. Y es algo que no nos puede faltar, este fundamento, ¿no? Este fundamento de la palabra del Señor. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a enfocarnos en este tema, que es que Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Es que en la Biblia hay 2 bautismos. Un bautismo es en agua, que es el bautismo de Juan el Bautista, y otro bautismo es el bautismo que vino a prometer y luego dar Jesús, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y está muy claro acá en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 3, versículo 11, esto lo está diciendo Juan el Bautista, dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era un bautismo en agua, un bautismo que es por inmersión, un bautismo donde la persona era como sepultada en agua, sumergida en agua, que representaba la tumba, donde la persona moría a su vieja vida, y cuando lo levantaban era que volvía a nacer a una nueva vida para Cristo, para el reino de Dios. Pero eso era algo simbólico, era algo que ejemplificaba, o era un tipo del verdadero bautismo, que es el que realmente transforma la vida y el corazón, que es el bautismo que nos viene a dar Jesús. Ese bautismo, justamente, ese verdadero bautismo, es el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere taparnos, quiere como sumergirnos en él. El Espíritu Santo quiere estar no solo afuera nuestro, sino también dentro nuestro. Y eso es lo que nosotros decimos, digamos, de acuerdo a la palabra de Dios, y es lo que se habla en la Iglesia Cristiana Evangélica, el bautismo en el Espíritu Santo. No es algo que pudo lograr Juan el Bautista, no es algo que pudieron lograr en sí los apóstoles, sino que ya era una promesa que estaba en el Antiguo Testamento. Jesús se lo recuerda a sus discípulos y les pide que ellos busquen esa llenura, esa nueva vida en el Espíritu, esa llegada, esa comunicación, esa nueva presencia en sus vidas, es una nueva regeneración que ellos iban a tener, ese antes y después se iba a dar. Lo tenemos por ejemplo ahí en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia, o sea, esos primeros 120 que estaban en el aposento alto, ya Jesús había muerto, había resucitado, había estado con ellos, les había dicho que vayan y no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dice todavía ahí en Hechos 1:8, ¿no? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Luego en Hechos 2, ahí es cuando recibe por primera vez la llenura del Espíritu Santo. Esos discípulos, que ya obviamente eran cristianos, eran creyentes en el Señor, ellos ya habían hecho milagros, como sanar enfermos, echar fuera demonios, habían hecho grandes cosas, pero era con una unción prestada, un poder prestado. ¿De quién se los prestaba? Se los prestaba Jesús. Jesús era el que les daba la autoridad, y el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús luego estaba con los discípulos, y ellos por lo tanto podían hacer señales, prodigios y milagros. Pero cuando Jesús ya murió y luego se tuvo que ascender, ese era el drama de los discípulos, que es como que no solamente se les iba Jesús,
que era para ellos lo más importante, sino también se iba el poder, se iba la capacidad de los milagros, se iba junto con Jesús aparentemente el poder sanar enfermos, echar fuera demonios. Esos años que ellos vivieron de maravilla en maravilla con Jesús, parecía que también se iba, porque ellos ya sabían que ellos por ellos mismos no tenían ningún poder, como vos, como yo, todos, o sea, no tenemos ningún poder en sí. Pero ahí es cuando Jesús les dice, van a recibir poder, ese espíritu de la promesa, ese espíritu que fue prometido, ese nuevo pacto que yo voy a hacer con mi iglesia. Ese pacto es un pacto que es principalmente, el actor principal es Jesús, pero el que continúa la película, podríamos decir, el que continúa como protagonista aquí en la tierra, al menos, es el Espíritu Santo, que es como que ocupa el lugar de Jesús y es el que va a dirigir la iglesia, va a capacitar la iglesia, va a elegir a los que tienen que estar al frente. Otorga dones que son habilidades especiales, sobrenaturales para edificación de la iglesia, da frutos de gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todo lo que habla Gálatas capítulo 5 con respecto a los frutos. Eso es obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. El que trae los dones, como está ahí en 1 Corintios capítulo 12, eso es algo que lo da el Espíritu Santo a los creyentes que se lo piden, los creyentes que lo buscan. El Espíritu Santo también guía, según lo que habla Juan capítulo 16, versículo 13. Es que Él nos va a guiar a toda verdad, dice. Y esto es algo muy, muy importante. En Hechos 1:8 dijimos que es el que nos da autoridad y poder. Y quiero leerles otro pasaje muy interesante que está en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 11, que también el recibir el Espíritu Santo es el que nos garantiza resurrección después de la muerte. Porque, ¿por qué resucitó Jesús? Una de las cosas más espectaculares que tiene el Evangelio es que Jesucristo vino como hombre, murió, pero también resucitó al tercer día. ¿Y por qué Jesús resucitó? ¿Cómo es que pudo resucitar en espíritu, alma y cuerpo, que fue como resucitó Jesús? Lo pudo hacer por el Espíritu Santo que estaba en él. Recordamos ahí cuando habla, tremendo, ¿no? Cuando dice, el Espíritu está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas, para predicar el año agradable, para traer la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios también está la resurrección después de la muerte. Y Jesús, ¿cómo pudo resucitar siendo hombre, siendo igual que nosotros? Porque Él tenía la presencia, Él estaba lleno, Él estaba bautizado con el Espíritu Santo. Y esto está muy claro, y es uno de los factores que también hacen a la salvación. Según Romanos capítulo 8, verso 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y acá espíritu está con mayúscula, significa que no está refiriéndose a nuestro espíritu, porque esa no sería ninguna novedad, que nuestro espíritu está con nosotros porque es nuestro, sino que se está refiriendo al espíritu con mayúscula, significa el espíritu de Dios que mora en vosotros. Así que lo vuelvo a leer. Y si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, acá encontramos que el recibir el Espíritu Santo, o sea, en primer lugar recibir, creer en el Padre que envió al Hijo, Jesús. Luego recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y entender que Jesucristo, una de las cosas principales que vino a hacer es lavarnos con su sangre preciosa y darnos acceso a que podamos tener comunión y ser llenos del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, ahora está sobre la iglesia o sobre
aquella persona que se lo pida, que lo anhele, aquella persona que entiende esto y comienza a decir, esto es lo que yo estoy necesitando. Entonces, bueno, es todo un tema súper apasionante, es central, digamos que sacar este tema es no estar dentro de lo que es el Evangelio, el plan de Jesús para nuestras vidas. Pero hay problemas con respecto a este tema, porque de pronto hay iglesias que creen en el Espíritu Santo, pero no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Creen que eso fue para el primer tiempo de la iglesia o para el primer siglo. Pero cuando Jesús está en sus últimas palabras en la gran comisión, ya cuando se está despidiendo de sus discípulos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, está hablando en tiempo futuro, en un tiempo podríamos decir también como indeterminado, o sea, en un tiempo como diciendo a todos los que creen en esta palabra, los que van a creer, estas señales les van a seguir. Y habla, dice, recibirán, ¿no? Hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios, sanarán enfermos. O sea que ese mismo poder, esa misma presencia del Espíritu Santo, obviamente, iba a seguir estando sobre la iglesia y no se tenía que apagar esa señal, ni esa autoridad, ni ese poder. Yo quería compartir algo que es muy, muy importante, que es que hay iglesias que no creen en esto y hay iglesias que sí, que creemos en esto. Y eso ya pasaba antes, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Y de pronto encontramos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 19, yo quiero leerte para que te des cuenta que ya había cosas que había que enseñar ya en el primer siglo, al igual que ahora. Hechos capítulo 19, versículo 2. Pablo en Éfeso les está haciendo una pregunta que es muy importante. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, Pedro le está diciendo, ¿nunca fueron bautizados en el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, es el único que conocemos y hemos creído. Entonces, acá Pablo está diciendo, le falta el otro bautismo, que podríamos decir que es igual o aún más importante que el bautismo en agua. Los dos son importantes, quiero aclarar esto. Pero el bautismo en agua es de un bautismo de arrepentimiento y una demostración pública de tu fe. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es cuando es fundamental para tu vida cristiana. Es lo más práctico, maravilloso y duradero, y lo que te va a ir preparando para el cielo. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, Pablo queda asombrado porque eran cristianos, eran parte de la iglesia, amaban a Jesús, se habían bautizado en agua, creían que Jesús era el Salvador, pero no habían oído, les faltaba, no conocían, no habían experimentado esta realidad que es el bautismo en el Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y luego dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Evidentemente, yo no sé cómo estás vos, cómo está tu vida cristiana, qué es lo que has entendido hasta acá. Pero les puedo asegurar que hay muchos cristianos que todos necesitamos recibir más de Dios. Yo me incluyo, obviamente.
Pero hay muchos cristianos que nunca experimentaron la llenura del bautismo en el Espíritu Santo. Quizás han ido a una iglesia, quizás se han bautizado por bautismo de agua, quizás cantan las canciones, se han comprado una Biblia, oran en su casa, todo como la iglesia de Éfeso. Pero de pronto, si Pablo hoy nos hiciera esta pregunta a nosotros, ¿ustedes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sí hemos recibido esa visitación? Sí hemos recibido esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Sí hemos recibido ese poder, sí hemos recibido esa confirmación. El Espíritu Santo es la confirmación de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. De pronto se hace una completa realidad cuando llega a nuestras vidas. Ya no es más una teoría, sino que pasa a ser una experiencia espiritual poderosa en cada uno de nosotros. Quizás hay personas que han sentido ya algo, pero eso no quiere decir que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hay otras personas que, digamos, ya lo han experimentado y otros que es como que les gustaría, pero no saben cómo. Bueno, para eso está esta charla y creo que es muy, muy importante que no te la pierdas. Entonces, es muy importante ir a Juan, capítulo 14. Hoy estoy más con la Biblia porque quiero que ustedes no interpreten como que uno es el que dice esto, sino que lo enseña claramente la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 17. Jesús está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Acá Jesús está aún con vida, todavía no murió en la cruz, y le está hablando esto a los discípulos. Pero acá hay dos conceptos que son fundamentales para poder entender todo esto que estamos hablando. Y dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, le está diciendo Jesús a sus discípulos, le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Espíritu Santo ya está con ustedes, pero estará en ustedes. Y no es lo mismo con que en. No es lo mismo con nosotros. Cuando, por ejemplo, podemos decir algo que está conmigo, significa que está acá, está conmigo. O sea, puede estar ahí, puede estar allá, puede estar atrás. Está acá, está conmigo. Es un hecho. Pero estará en mí. Eso significa es dentro. Es que va a entrar, es que va a ser parte de mi persona. Y cuando está conmigo, es que está conmigo, pero aún todavía no es parte de mí. Y esto es algo muy importante a la hora de entender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu pasa a estar en mí, cuando viene y entra en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, la vida de esa persona experimenta una realidad en Dios, un poder en Dios, una felicidad en Dios que nunca antes lo había experimentado. Cuando está con nosotros, también uno experimenta paz, puede experimentar su presencia, uno puede experimentar, pero no es lo mismo. Hasta ese momento Jesús era, como decíamos al principio, les había como prestado, les había dado al Espíritu Santo como una unción prestada, y por eso el Espíritu Santo andaba con los discípulos haciendo milagros, prodigios y señales, pero no estaba todavía en los discípulos. ¿Cuándo iba a estar en los discípulos? Cuando se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y entra en la vida de los discípulos, y después ellos, aun cuando no estaba Jesús ya, porque había muerto, había resucitado y ya no estaba con la iglesia, allí los discípulos igual seguían sanando enfermos, echando fuera demonios, experimentaban la presencia de Dios no solamente con ellos, sino en ellos.
Y por eso los mártires que hubo en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo de la iglesia, por eso es que de pronto lo podían dejar todo y seguían a Cristo. No había dudas, no había situaciones de contradicciones como de pronto hoy podemos experimentar, porque era tal la presencia del Espíritu Santo, era tal la llenura del Espíritu Santo que habían tenido esos creyentes que no había lugar en sus vidas para la duda. De hecho, Pablo mismo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo. Entonces, ante esta realidad, mi pregunta sería: ¿cómo estamos, no? Nosotros, ¿cómo estás vos? Y muchos dirán: ¿y cómo recibo esto? ¿Cómo puedo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Muchos han recibido el bautismo en agua, pero no en el Espíritu Santo. Entonces, yo creo, por la experiencia personal, por lo que vemos en la iglesia y lo que uno ha leído, que fundamental es poder, en primer lugar, ponernos al tanto de estas promesas y ver que es para nosotros, que es para este tiempo, que lo que más anhela y lo que más Jesús sigue deseando es bautizarnos con su Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: yo voy a ir al Padre, voy a rogar al Padre y Él enviará al Espíritu Santo. Por eso se habla del Espíritu de Jesús, porque si bien el Espíritu Santo es una persona aparte de Jesús, estuvo con y en Jesús, pero no es Jesús mismo, sino que el Padre es una cosa, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. Pero esa presencia gloriosa no la hubiésemos podido recibir ni merecer jamás si no hubiese sido por la obra redentora de Jesús en la cruz. Jesús, habiendo pagado con su propia sangre el precio por nuestros pecados, Él se presenta al Padre y le dice: estos ya están limpios por mi sangre y yo te ruego que envíes el Espíritu Santo sobre ellos para que no queden solos ni huérfanos. Y ahí es donde el Espíritu Santo queda aquí en la tierra y nosotros no nos quedamos solos, sino que podemos contar con ese poder sobrenatural. Entonces, en primer lugar es saber esta promesa, darnos cuenta que una de las cosas más importantes y fundamentales del pensamiento del Padre, del Hijo y también el Espíritu Santo que lo anhela es que nosotros podamos ser llenos de su presencia. En segundo lugar, una vez que nos enteramos de esto, queda en nosotros, una vez que esta información llega a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente querés esto en tu vida? ¿O preferís evitar y hacer la tuya? Es fundamental pedirlo. Si vos realmente lo querés, tenés que pedirlo. Pedirlo, orar, llorar, presentarnos en ayuno, estar: Señor, necesito más de ti, necesito tu Espíritu Santo, necesito el Espíritu de la promesa. Señor, esto yo aún no lo he recibido. Señor, te lo pido, bautizame con tu Espíritu Santo. Y uno empieza a buscarlo. Esto en algunas personas puede ser que venga en forma así, inmediata. Le empiezan a pedir y hemos visto personas ser bautizadas en el momento. Hemos visto personas ser bautizadas en el momento de ser bautizados en agua, a su vez fueron bautizados en el Espíritu Santo. Tremendo, hermoso. Y otros, como me pasó a mí, pasaron días, inclusive años, para poderlo recibir. Porque no sé a qué se debe eso. ¿Será que es una predisposición de uno? Porque Dios quiere a todos darnos lo mismo, pero el Señor sabe cuándo es el momento que seguramente correcto para cada uno. Pero vos tenés que seguir pidiéndolo, seguir creyendo en Él y seguir buscando esa llenura en el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, tenés que saber de qué se trata, que eso es un derecho y es a la vez una promesa del Señor para vos. Es algo que Dios quiere para tu vida. Segundo, lo tenés que querer, anhelar y tenés que pedirlo. Y algunos dirán: entonces, ¿cómo es? ¿Cómo puedo enterarme cuando lo recibo o no lo recibo? Mira, cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, realmente es el bautismo en el Espíritu Santo, no te van a quedar dudas de que fue Dios el que te visitó. Hay gente que dice: no sé, porque no estoy seguro, no sé si lo que dije o lo que sentí es o no es el bautismo en el Espíritu Santo.
Bueno, es verdad que hay varias manifestaciones y varios tipos de evidencia cuando una persona recibe o no recibe el bautismo del Espíritu Santo. No todas las experiencias son iguales. Hay iglesias o organizaciones que dicen que la única forma de saber que es la llenura del Espíritu Santo es si la persona habla en nuevas lenguas, lenguas angelicales o alguna otra lengua, pero ponen como un hecho fundamental el hablar en lenguas. Si una persona habla en nuevas lenguas, es que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eso es así. El hablar en lenguas en la Biblia figura como don, está como don, que yo diría que es otra cosa, y está también como señal de hablar en lenguas, que eso es para que la persona se dé cuenta que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en los Efesios que estábamos escuchando, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, el hablar en lenguas, en un momento ser tomado por el Espíritu Santo y profetizar. Hay personas que sienten como un fuego, un calor, una presencia de Dios tremenda sobre sus vidas, y eso, bueno, es que ha venido el Espíritu Santo sobre sus vidas. Otras personas de pronto por angustias y dolores y toda una obra que Dios tiene que hacer en ellos por cosas que han vivido o han sufrido, algunos de pronto lloran y están en una situación que es como que el Espíritu Santo viene, entra en sus vidas y empieza arrancando cosas de años y cosas añejas que estaban ahí. Bueno, eso también es una llenura en el Espíritu Santo. O sea que puede haber muchas formas y puede haber varios tipos de manifestación que el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Pero todas ellas son maravillosas, son necesarias y son buenas. Hay también personas que creen y dicen, ¿cómo puedo saber si me abro al Espíritu Santo o se está aprovechando otro espíritu de mí? Un espíritu malo, una entidad. Hay gente que ha tenido muchas experiencias con espíritus malos y después tiene miedo a buscar del Espíritu Santo porque creen que va a venir lo otro, ¿no? Los espíritus en el cual ellos antes tenían tratos. Pero ahí en Lucas, yo quiero compartirlo porque está muy bueno. Capítulo 11. Vieron que esto es como una charla entre casa, pero a la vez estudiando la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 10, está refiriéndose a Jesús y la oración, pero la oración buscando del Espíritu Santo. Porque dice así, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y este pasaje es súper importante porque dice el Señor quiere darnos el Espíritu Santo y que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de temor en pedirlo, confiada y abiertamente. Porque si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no te va a dar al Espíritu Santo si vos lo estás anhelando, lo estás necesitando? Has entendido que esto es importantísimo y fundamental para tu vida. ¿Cómo no te lo va a dar? ¿Cómo te va a dar si vos le estás pidiendo algo hermoso? ¿Cómo Dios va a permitir que un demonio entre a tu vida? Dios no lo va a hacer. Si vos abrís puerta para que entren demonios, entrarán demonios. Pero si vos abrís la puerta para que entren las cosas de Jesús, las cosas del Espíritu Santo, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, el que va a entrar a tu vida va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, es un sello que recibimos, es una marca. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es como que uno recibe una marca. Y esa marca, pero dice, hay una condición y un pedido que el Señor nos hace. Dice, no contristen al Espíritu Santo, no lo entristezcan, no seas porfiado. Porque cuando viene el Espíritu Santo,
a la vida de una persona, no está solamente con Él, sino que pasa a estar en Él, como recién hemos estudiado, va a haber una nueva dirección, va a haber un nuevo obrar. El Espíritu Santo vos vas a querer ir para allá y el Espíritu Santo te va a llevar para allá. Entonces ahí está donde vos tenés que ser una persona dócil, tenés que ser una persona permeable, tenés que ser una persona moldeable, enseñable por esta presencia gloriosa que ahora está en tu vida. Pero si el Espíritu Santo te dice algo, vos empezás a sentir que te está pidiendo algo que tiene que ver con tu santidad, algo que está hablando hacia un llamado, te está pidiendo que acomodes determinada cosa y vos no lo haces y no lo haces y empieza a haber un choque, como una fricción. Está la voz del Espíritu Santo, pero también está tu propio yo. Y empezás a contradecirlo y empezás a hacer lo contrario. ¿Qué va a ocurrir? Así como el Espíritu Santo un día pudo entrar en tu vida, el Espíritu Santo también se puede contristar y se puede apartar de tu vida. Y entonces es una lástima porque es fundamental para tu salvación, es fundamental para tu vida cristiana, es fundamental para que puedas tener los frutos del Espíritu Santo que habla Gálatas 5. Es fundamental para la vida de la iglesia. Es fundamental porque es estar lleno del Espíritu Santo, es estar en el Nuevo Testamento. Así que a través de esta charla espero que de pronto haya quedado un poquito claro y desafiarte y animarte a que no te quedes hasta donde llegaste, sino que hay aguas aún más profundas. Hay un río de Dios que es la presencia del Espíritu Santo que te puede tapar aún más y quiere estar aún más y más adentro tuyo para ir generando un nuevo hombre, una nueva mujer, para llegar, como dice la Biblia, a la altura, a la anchura y a la plenitud de Cristo. Así que, hermano, hermana, te bendigo, espero haber sido claro y bueno, que este estudio te haya servido. Así que nos vemos prontito.